Compañeros y tutor de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, correspondiente al doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. En este momento, dentro de la asignatura Seminario de Investigación 1, con el tema Construcción del objeto de investigación. Dentro de la actividad, las metodologías de la investigación en la educación. Mi proyecto, que es el objeto de estudio, es un trabajo que se viene haciendo dentro de un centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios, un plantel en donde su contexto corresponde a alumnos entre 14 y 19 años. Su entorno es una escuela en donde se llevan 7 carreras. Me llama mucho la atención porque tenemos una comunidad estudiantil bastante grande y existe mucha influencia por parte de la comunidad en donde está ubicada. Las circunstancias por las que atraviesa son situaciones a veces de carácter emocional y de salud. Son problemas por los que atraviesan los chicos y que tienen que estar en constante preparación para poder luchar en contra de tanta adversidad. Quiero comentar que es muy importante que los profesores, lleven las políticas en educación al pie de la letra. Estamos hablando de la nueva escuela mexicana. Dentro de la nueva escuela mexicana tenemos que los maestros, sobre todo el subdirector académico, tienen a su cargo criterios e indicadores que marcan y orientan hacia dónde se debe de dirigir la educación. Una de los propósitos y de estos criterios más importantes es que el subdirector debe de manejar la elaboración de la planeación didáctica y de la secuencia, de manera colegiada para poder arrojar el diagnóstico escolar del estudiantado y su contexto considerando el plan y programa de estudios, las competencias que se desarrollarán, los materiales, recursos disponibles para el logro de los fines de esta educación. Cuando se inicia para la elaboración de esta planeación, se necesita el apoyo constante de los profesores, sobre todo cuando se reúnen en academias por disciplinas, por asignaturas, por campos disciplinares. En estas circunstancias es muy importante que los maestros desarrollen el trabajo colegiado. Finalmente está sustentado dentro de lo que son todos los parámetros, todas las propuestas de la nueva escuela mexicana. Mi proyecto trata de eso. Mi proyecto trata de ver el hecho de que los profesores cumplan con todos estos aspectos que vienen dentro de los planes y programas. Para esto tenemos nosotros todos los cursos, capacitaciones y debemos de tener un avance en todo esto. ¿Para qué? Para que vayamos evolucionando a través de las tecnologías, junto con los conocimientos. Vemos en muchas ocasiones que el alumno se aburre en clases porque el profesor no domina. Estamos hablando del conocimiento, no domina la planeación y mucho menos va a dominar todas aquellas tecnologías. ¿Por qué? Porque no se capacita. Bien. De aquí nace entonces mi investigación para poder entonces sustentar
que mucha de la práctica docente tiene que ver en la deserción del alumno. Cuando la motivación no existe, ¿sí? El alumno se aburre, se duerme y en muchas ocasiones se pierde porque las explicaciones no cumplen con todos aquellos requisitos que sustentan el conocimiento. Y si la clase es plana, seca, sin motivación, el alumno no entiende. Por eso entonces, sí, yo tomé desde este punto de vista plantear la elección del paradigma cuantitativo como la construcción de mi objeto de estudio y designarlo como la posibilidad de una verdad en una realidad objetiva y por ende de la neutralidad valórica de quien investiga. Esta corriente histórica se ha visualizado y se ha asociado a la metodología y técnicas de corte cuantitativo, posiblemente a partir de los postulados de Augusto Comte y Emily Durkheim, quienes pretendieron hacer de la sociología una física social y circunscrita al método científico de las llamadas ciencias exactas. Es importante tener presente que la generalización no pierde por ello valor frente a la focalización, sino que dadas las circunstancias históricas de la ciencia social, se hace necesario un rescate activo de lo que fue apartado del siglo XIX y parte del siglo XX. Por eso, el objetivo de mi investigación debe de ser la comprensión de lo humano en virtud de quien investiga y capaz de analizar sus objetivos implícitos respecto del objeto de estudio. Intentar comprender y entender la estructura organizativa, así como los vínculos y las relaciones estrechas entre el entorno y el determinado fenómeno. Es así que mi objeto de estudio es el trabajo académico colegiado en el bachillerato que la elaboración de la planeación didáctica sustenta y contiene el uso de tecnologías, medios y métodos educativos, modalidad virtual y presencial, selección de material, plan de mejora e intervención educativa de los aprendizajes esenciales socioemocionales y la práctica docente que cubre las necesidades regionales según su contexto, de acuerdo a los planes y programas vigentes de la Secretaría de Educación Media Superior y de la Secretaría de Educación Pública, conforme al artículo 3 constitucional, de donde emana la Ley General de Educación, la Ley General de Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Además, asienta las bases para la creación de la nueva escuela mexicana que contempla los perfiles del personal docente, directivos y supervisores en su totalidad de derechos, atribuciones, facultades y obligaciones, así como los dominios y principios, criterios que sustenta el trabajo colegiado en las escuelas. La escuela, dentro de sus diferentes procesos de aprendizaje, ha tenido una evolución muy grande, en donde los roles de los actores frente a la educación se ha ido modificando, de tal forma que la escuela tradicionalista, en contraste con la educación de hoy, esquemáticamente sigue teniendo muy fuertes sus bases, siguiendo y teniendo, pero desde el punto básicamente de la actividad a realizar y desarrollar fundamentalmente del individuo. Tiene muchas variantes y adaptaciones, así como atribuciones dentro de los roles y funciones que desempeña cada uno de los que están inmersos en el proceso del área de la educación. Por eso es muy importante que los profesores hagan trabajo colegiado, es decir, ¿sí?, que se reúnan y se plantee realmente de acuerdo a las necesidades del estudiante, de la realidad, del donde se desarrolla el estudiante. Es imposible improvisar y hacer una planeación general para todos los grupos. No, se tienen que tomar en cuenta las necesidades, pero se necesita trabajar en colegiado. Finalmente, es uno de los criterios de la escuela
mexicana. Y se necesita, ¿por qué? Porque el trabajo académico es donde cada uno de nosotros vamos a explicar, vamos a decir cuáles son las necesidades de los alumnos. Recordemos que no todos los alumnos pertenecen a una misma clase social, ¿sí? Recordemos que los alumnos no vienen con esa educación de familia. Existen grupos dentro de los cuales necesitamos conocer cuáles son sus necesidades. ¿Para qué? Para que entonces la planeación didáctica, ¿sí?, haga un trabajo profundo de tal manera que al satisfacer la necesidad de cautivar, de impactar al alumno, evite la deserción. Para eso, entonces, mi trabajo tendrá que ver con lo que es el modelo de investigación cuantitativa, ¿sí?, con un diseño descriptivo, de tal manera que nosotros podamos utilizar todos aquellos grupos que ya están formados y solamente ir desarrollando la descripción de cada uno de estos grupos para entonces encontrar cuáles son las necesidades, poder hacer el diagnóstico y entonces poder sustentar el por qué se está haciendo desde el principio mal el trabajo por parte de los que se dedican a hacer y producir la enseñanza frente a los grupos. De esta manera podemos nosotros sustentar que si uno de nuestros objetivos es probar que el maestro debe de hacer trabajo colegiado para aprender dentro de los que ya tienen mucha experiencia académica y de los que vienen dotados de estudios pero no tienen práctica. Como estos grupos ya están integrados, no se necesita hacer entrevistas, no. Simplemente vamos a desarrollar la descripción para poder entonces encontrar, ¿sí?, y sustentar nuestra hipótesis, llegar a nuestra conclusión y poder comprender el por qué existe esta deserción. Les agradezco muchísimo su atención y mi nombre es Rebeca López Gómez, pertenezco al grupo 01 del doctorado y esa fue mi participación en este grupo. Gracias.